Please, sir. I want some more. What? Las novelas de Charles Dickens, dice Bernard Shaw, fueron escritas para conmover, entretener, divertir y para hacer sentir incómodo al lector. El mundo que Dickens inventó coincide muchas veces con el real, pero mantiene una coherencia propia. Es un universo conformado por una imaginación poderosa, poblado por una abigarrada y pintoresca humanidad, cuyo sentimentalismo, manías, ideales y sufrimientos de un modo u otro reflejan y a la vez intensifican nuestros sentimentalismos, manías, ideales y sufrimientos. Los héroes de Dickens son niños. Se trata de criaturas pequeñas, desamparadas, pero a la vez inquebrantables y muy desgarradoras. Vagan por las calles de Londres, la gran ciudad hostil. Les persiguen autoridades pérfidas, pero resulta fascinante comprobar cómo permanecen completamente inmunes a todas las influencias perversas de la sociedad. Los niños de Dickens son la encarnación del bien. Poseen una intangibilidad de la que carecen todos los personajes adultos del autor. También hay adultos aniñados. De hecho, los hombres con impulsos infantiles constituyen una auténtica especialidad en Dickens, pero forman parte de una mezcolanza de figuras grotescas y bufones. Ellos aportan la nota del inconfundible y extravagante humor de sus novelas. En cambio, los niños resultan conmovedores. Son seres angelicales, tan maravillosos, casi sobrenaturales, que algunos han de morir al final de la obra. Son pequeños apóstoles de la virtud. Se pierden en la laberíntica confusión de las calles de la gigantesca ciudad, pero milagrosamente nunca se apartan del buen camino. Son huérfanos, están solos y abandonados, carecen de esperanza y de amigos, pero se esfuerzan valiente y serenamente en alcanzar el ascenso social. Esta actitud tiene su recompensa, consiguen el respeto burgués, una familia y seguridad, salvo los que mueren al final naturalmente. Toda la nación inglesa coincidía en su interés sobre el destino de los héroes infantiles. Hombres y mujeres, la clase media y la reina Victoria leían a Dickens. Incluso los habitantes de los barrios más empobrecidos juntaban su dinero para pagar la cuota de la biblioteca de préstamo. Dickens provocaba un inédito sentimiento de compasión con los seres más desamparados de la sociedad. Los pobres sentían que se les comprendía y los compasivos ricos tenían la sensación de tener un buen corazón. Dickens sabía de qué hablaba cuando escribió sobre la soledad y la desesperación de los niños. Él mismo tuvo que trabajar un tiempo en una fábrica de betún cuando su padre fue encarcelado por impago de deudas. Esta situación obligó a Charles a abandonar la escuela y emplearse como trabajador auxiliar. La pérdida de la respetabilidad de la clase media y las vivencias en la fábrica de betunes Warren debieron de ser una experiencia tan terrible para el niño de 12 años que marcaron el resto de su vida. Dickens la revivió una y otra vez en sus obras. En ellas aparecen constantemente niños infelices y huérfanos, indefensos ante el mundo brutal. El desamparo del niño en un universo hostil es el tema central de Oliver Twist. Oliver es huérfano. Los primeros años de su vida transcurren bajo la tutela de un workhouse, un establecimiento de beneficencia. La asistencia que presta este oficio consiste básicamente en retrasar la muerte por inanición de los internos, repartiendo regularmente unas diluidas papillas de avena. Cuando los hambrientos compañeros de Oliver empiezan a pensar en practicar el canibalismo mutuo, deciden que uno de ellos ha de pedir una segunda porción en el siguiente reparto. Esta escena es una sarcástica alusión a la opinión de Thomas Malthus, el afamado autor de la teoría de la población, el cual afirmó que si se permitía que los pobres se reprodujesen sin control, acabarían por comerse unos a otros. Pues bien, la ingrata tarea de solicitar más comida recae sobre Oliver. Cuando todos los niños han comido hasta la última migaja de su plato, Oliver se pone en pie, se acerca al encargado del establecimiento y dice: «Por favor, señor, quiero un poco más». El encargado no da crédito a lo que está oyendo y estupefacto llama a gritos al celador de la parroquia, el señor Bumble. Este, muy trastornado, transmite a su vez la impertinencia de Oliver a la Junta de la Asistencia Social de la parroquia. La Junta se queda paralizada de espanto a su vez, hasta que finalmente su presidente recupera el habla y predice un sombrío futuro para Oliver. Este niño nunca llegará a nada, este muchacho es carne de horca.
Naturalmente, la profecía no se cumple. Sin embargo, Oliver cae en manos de una banda de ladrones en Londres, cuyo jefe es el diabólico judío Fagin. Oliver será introducido en el arte del robo junto a otro chico de su edad, Struan, un aventajado carterista. Pero todos los intentos de corromper su moral serán infructuosos. Oliver no es cómplice de sus criminales compañeros. En el fondo, ni siquiera comprende completamente sus oscuras intenciones. Con una seguridad sonámbula, Oliver se mueve por el submundo londinense sin perder la inocencia. La salvación del héroe llega a través del bondadoso y pudiente señor Brownlow que le acoge en su hogar. La bienhechora acción del señor Brownlow para con el harapiento pero decente chico callejero demostró al público victoriano que pobreza y criminalidad no son conceptos sinónimos. Esta última consideración no resultaba evidente en aquellos tiempos. De hecho, la mayoría de sus contemporáneos de Dickens consideraba que la miseria es un estado criminal. Por esta razón, los hospicios y los asilos se organizaban como campos de condenados. Oliver Twist es una parábola sobre la responsabilidad moral de las clases medias sobre los pobres y con ello sobre el bienestar común. En el siglo XXI se gasta dinero público en sanear barrios pobres o en programas contra la delincuencia. Dickens fue el primero en mostrar a amplios círculos de la población que esas acciones son buenas y útiles. Tras varias incursiones en el submundo londinense, Oliver alcanza por fin la respetabilidad. Se descubre su origen burgués, el señor Brownlow lo adopta, recibe una educación adecuada y disfruta del cuidadoso afecto de una tía que ha encontrado de la manera más extraordinaria. Para la mayoría de nosotros, Oliver Twist es un libro infantil. Sin embargo, en el siglo XIX era una obra de crítica social. Los temas que trata Dickens son las situaciones precarias de la sociedad y la prepotencia despectiva de las instituciones estatales. En este contexto, los niños parecen aún más inocentes y la burocracia más inhumana. El episodio del plato con avena de Oliver Twist es una de las escenas más célebres de la novela del autor porque muestra con especial claridad el contraste entre una víctima y un aparato poderoso. Por un lado, el pequeño huérfano Oliver, solo, desamparado, inocente y hambriento, frente a él el gigantesco representante de la burocracia estatal, saciado, inflexible, con una monstruosa falta de sentimientos e investido con toda la autoridad de la administración estatal. En un extremo, la pura inocencia del niño, en otro, la falaz moral de la asistencia social. A un lado, el sencillo deseo de colmar las necesidades básicas, en otro, la impenetrable fragosidad de decisiones absurdas que no respeten al individuo. La víctima impotente, sin un solo apoyo en la sociedad, se encuentra frente a la colosal maquinaria del poder estatal. En el siglo XIX, el mundo cotidiano de las grandes ciudades europeas se transformó de una manera que resultaba inimaginable para nosotros. Londres explotó formalmente y se convirtió en una metrópoli gigantesca. Los 900.000 habitantes de 1800 se convirtieron en 5 millones en 100 años más tarde. Las completas transformaciones que tal cambio implicaba resultaron avasalladoras e inquietantes para aquellos que las vivieron. Dickens encontró una imagen para reflejar esta experiencia que cualquiera podía comprender y revivir privadamente: el huérfano en la inmensa y laberíntica gran ciudad. Oliver vaga por Londres y nunca sabe dónde está en cada momento. Esta imagen se corresponde con la sensación de desorientación y desarraigo que sienten todos aquellos que se trasladaron a Londres y vivieron ahí sin lazos familiares. Confundidos por las posibilidades de ascender o descender en la escala social, los recién llegados desconocen cuál es su posición exacta en la sociedad, del mismo modo que Oliver ignora su procedencia y el lugar al que pertenece. Desde el punto de vista de un niño, el mundo se agiganta y se torna amenazador. Esta sensación la comprende cualquiera al que le intimiden las arrolladoras transformaciones de las grandes ciudades del siglo XIX. Pero los imperturbables héroes infantiles de Dickens anuncian una perspectiva esperanzadora, la ilimitada y fabulosa posibilidad de un ascenso social si uno flaquea ante las crudezas del destino, tal como sucede con los héroes niños de Dickens. Sostenedor de la moral imperante y a la vez crítico despiadado de los males sociales, Dickens logró desde el momento de publicar su primera novela conquistar al gran público cuya devoción nunca perdió. Hay en su producción literaria y periodística un afán de democracia en el sentido de vulgarización de conocimientos y solidaridad sentimental que respondía perfectamente al tono de su época. Los protagonistas de Dickens se reclutan entre todas las variantes existentes en una zona que cubre de la más ínfima clase media hasta la capa superior de la burguesía, los forjadores, al fin y al cabo, de eso que se conoce con el término la moral victoriana.
Los intereses del autor cubren un gran sector de la vida pública y privada inglesa: educación, filantropía, religión, procedimientos legales, formas de gobierno, problemas de vivienda y de protección social, mecanismos electorales, etc. Su abrumadora popularidad puede explicarse por el hecho de que en todos sus movimientos de cruzada social no se alejaba demasiado de la clase media. Nunca se permitió ir demasiado a fondo cuando se trataba de combatir una convicción genuina a la multitud. Su estética se confunde siempre con un deseo de edificar moralmente a los lectores. Sin embargo, ciertos documentos de la época victoriana nos ilustran sobre la ceguera e hipocresía de aquella sociedad en sus intentos por ocultar un mundo que pululaba y corroía sus cimientos. La obra de Dickens recoge todas esas vibraciones y contradicciones y se propone satisfacer las necesidades espirituales del lector medio. Mucho se ha discutido sobre el alcance de sus posiciones críticas frente a la sociedad. Pero si lo comparamos con los novelistas ingleses de una generación atrás, encontramos que tal vez la primera y más acusada diferencia consiste en el cambio de clase social que retrata. El escenario de sus novelas no lo proporcionan ya las grandes casas de campo de la nobleza, sino los locales característicos de la vida urbana. Y vale la pena señalar, para terminar, que pocos escritores han logrado como él crear la magia de la gran ciudad. Por mi máscara hablará tu espíritu.